Bueno amigos, son en este momento las 6:58 y vamos a hacer contacto con Tiziana Polecela, ella es presidenta de Concecomercio. Muy buenos días Tiziana, te saludamos, ¿cómo estás? Buenos días, gracias a usted por la invitación. Bueno Tiziana, cuéntanos, ¿cuál es el balance? Ya estamos culminando el año 2022, ya rumbo al 2023. Estas son épocas de pues muchísimo consumo, compras. ¿Cuál es la reseña, el balance que nos puedes hacer de todo el año 2022 y bueno, las expectativas para este diciembre? Por ejemplo, después hablamos del 2023, pero hablemos de este año. Bueno, en este año ha sido caracterizado por una desigualdad importante tanto en lo sectorial como en lo regional. Tuvimos unos 3 primeros meses donde se apreciaba un crecimiento que aunque tímido era crecimiento. A partir del mes número 4 empezamos a ver una ralentización, en algunos casos paralización, que la verdad no ha logrado mayor recuperación. Cuando decimos muy desigual, nos referimos justamente al tema sectorial y al tema regional, Ujú. en el sentido que una cosa es lo que se ha apreciado en la capital y otra cosa muy distinta en el resto de las ciudades del país. El resto de las ciudades del país siguen de alguna forma muy deprimidas en lo comercial. Vemos en los corredores comerciales principales de las ciudades que no son Caracas, pues todavía cerca de la mitad de los negocios cerrados. O sea, no fue el 2022 quizás lo esperado, especialmente porque esos 3 primeros meses daban de alguna manera una esperanza que iba a ser probablemente un año mejor. Hay que reconocer que sí hubo recuperación, pero no la esperada, ¿no? ¿Y cuáles serían Este, esos factores, Tiziana, para que esta expectativa que tenían durante los 3 primeros meses se convirtiera pues en realidad en el resto del año no se diera? Bueno, quizás coincide de alguna forma esa ralentización con la implementación del impuesto a las grandes transacciones financieras, que fue un impuesto más, a eso nos hemos venido refiriendo, acerca de lo complejo que es llevar un negocio formal con esta voracidad fiscal de la que estamos siendo víctimas todos los venezolanos. Cuando hablamos de voracidad fiscal no nos referimos nada más a los impuestos municipales que han ido creciendo de manera exponencial, sino a toda la sumatoria de impuestos que tenemos que pagar, el incremento de los servicios públicos, que por supuesto está afectando el precio final del producto. Un elemento también importantísimo que impide cualquier, digamos, indicio de recuperación es aún la ausencia de créditos. Sin el crédito al comercio, sin el crédito a la industria, sin el crédito a la construcción, por Mm. ejemplo, es prácticamente imposible hablar de recuperación y no vimos grandes avances en esto durante este año. Entonces quizás eso yo diría que son los dos principales elementos, porque además esos dos elementos hacen imposible que se puedan reponer los Mm. inventarios para poder justamente ofrecer más y mejores productos a los consumidores. ¿Y qué hace falta para que el elemento del crédito entre en esta ecuación? Bueno, nosotros hemos propuesto desde el sector empresarial algunas, digamos, algunas maneras, algunas vías que se le permita a la banca financiar sobre los, por ejemplo, los dólares que tienen en custodia. O Ujú. sea, es necesario, esa es una de las propuestas que hemos hecho, es necesario que reactivemos eso, porque si bien es cierto, algunos comercios han dado créditos de manera, digamos, personal, eso no es suficiente, es el crédito de la banca lo que motoriza la eventual recuperación. Entonces es necesario darle a la banca más elementos para que pueda, para que tenga posibilidad de prestar, para que tenga la posibilidad, eso tiene que ver con el encaje y además con que se les permita, digamos, movilizar o utilizar ese dinero que tienen en custodia. Esa es una de las propuestas que hemos hecho, pero es necesario definitivamente que abordemos ese punto si queremos hablar de recuperación para el 2023. Tú hablas también de que ha sido un crecimiento además desigual en cuanto al tema sectorial. ¿Qué sectores han crecido más? Bueno, sin duda que se mantienen en crecimiento de alguna forma, aunque no en porcentajes, insisto, esperados, alimentos, medicamentos, son esos, digamos, son los sectores que de alguna manera tienen más movimiento por razones obvias. Y los sectores que tienen menos movimiento es el de la construcción. No olvidemos además que la construcción es el mayor generador de Mm. empleo y al no movilizarse la construcción, al no disponer de créditos, al no arrancar en forma la construcción,
Eso, por supuesto, paraliza de alguna manera también todo el comercio que atiende a ese sector. Bueno, olvidemos que nosotros atendemos al resto de los sectores de la economía. El sector, por ejemplo, turismo, no tuvo el crecimiento esperado, porque después de 2 años de pandemia, pues todos esperábamos que el sector turismo tuviera un comportamiento diferente, pero regresamos a las causas, o sea, el crédito no es fácil mover el comercio nacional, el turismo nacional. Sí, fíjate que dentro de este esquema, pues habría que revisar también las mismas variables económicas. Bueno, está todo este tema de las sanciones, está todo este tema además de la divisa. En el caso específicamente del sector comercial, porque bueno, lo que la mayoría desea es que se estimule la producción nacional. Sin embargo, este porcentaje de productos importados que se venden en comercios es mayoritario en relación a la producción nacional. Sí, sí, bueno, aún nosotros somos un país importador, sin duda alguna, ¿no? Hay muchos productos que ni siquiera hay posibilidades en el corto plazo de producirlos en Venezuela, pero tenemos en alimentos tenemos una producción interesante, tenemos en otros rubros, pero sí, definitivamente, nosotros seguimos siendo un país importador. El asunto es que un poco por nuestra propia realidad, estamos impulsando lo que es el sector exportador y estamos viendo como productos venezolanos que, digamos, tenían un nivel de exportación tímido, han abordado con planificación estratégica todo un plan para poder crecer desde el punto de vista de exportaciones. Tenemos cacao, tenemos rones, tenemos algunos productos, camarones, tenemos algunos productos que están teniendo una participación interesantísima en todo lo que es el mercado de exportación. Pero también allí tenemos nosotros, entre todos los venezolanos, que hacer mucho esfuerzo para cambiar un poco esa mentalidad. Del lado, por ejemplo, del gobierno, en las aduanas, hay que ser más rápidos, más expeditos, más eficientes, porque todas las demoras causan problemas. Entonces, por ejemplo, si nosotros seguimos con la intermitencia en el servicio de combustible, eso le impide al exportador ser eficiente. Por ejemplo, la intermitencia en el servicio eléctrico. Nosotros no lo percibimos tanto en Caracas, pero tenemos 3 semanas con problemas nuevamente de combustible en el resto del país. A eso me Le refería, quería ¿no? preguntar, te quería Ajá, preguntar eso, Tiziana, ajá. el tema de la intermitencia de combustibles, del fluido eléctrico, ¿será otro de los factores que están en juego a la hora de hablar del desarrollo del sector comercial este año? Sin duda alguna, nos resta competitividad, incluso cuando miramos hacia Colombia, ahora con la reapertura de la frontera, que aunque ha ocurrido de manera muy lenta, porque evidentemente no ha tenido la velocidad que probablemente demanda la dinámica comercial. Bueno, hablemos de que están reiniciándose esas conversaciones, pero muchos de los productos venezolanos no tienen competitividad, porque cuando empezamos a sumar la voracidad fiscal, el problema en el suministro, la intermitencia en el suministro de servicios, etcétera, todo eso nos va restando competitividad a la hora de hablar de exportaciones. Entonces es necesario abordarlo con mucha responsabilidad, porque son elementos que van sumando, insisto. Cuando tú tienes, por ejemplo, intermitencia en el combustible, empiezas a no poder planificar las entregas a tiempo. Y el cliente internacional, cuando no le cumples en tiempos, en plazos, etcétera, pues simple y llanamente busca y mira para otro lado. Entonces puede ser el producto muy bueno, pero si tú no cumples con las entregas, inmediatamente te sacan del mercado. Así funciona, y por eso tenemos que hacer un esfuerzo por justamente abordar esos problemas y atacarlos que nos están restando competitividad a la hora de ofrecer el producto venezolano en el exterior. En el pasado, uno de los factores que ustedes pues ponían en la mesa, sobre la mesa, era el tema de las alcabalas. Actualmente esto ha mejorado, pues sabemos pues que también hizo un llamado al gobierno nacional para que cesara pues el excesivo, la excesiva proliferación de alcabalas. ¿Ustedes cómo han visto esta situación durante este año? Sí, bueno, después de todos los llamados que hicimos y justamente de ciertas acciones que se implementaron, se redujo considerablemente el número de alcabalas móviles, pero las alcabalas que ya existen siguen siendo una demora importante en el tránsito, ¿no? La verdad que
nosotros aspiraríamos a que eso fuera llevado a su mínima expresión, porque eso es otro elemento más que demora, ¿no? Eso es otro elemento que genera demoras y costos adicionales, ¿no? Tiziana, te invito a que continúes allí en línea. Nosotros vamos a Ujú. hacer la pausa del momento, la pausa que toca, pero al regreso hablaremos sobre pronósticos del año que viene. ¿Qué es necesario para que el año que viene se genere ese crecimiento económico que todos deseamos y por supuesto el sector comercio también? Ya venimos. Continuamos conversando con la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polecel. Tiziana, bueno, continuamos esta conversación contigo y bueno, ya hablamos del año 2022, ahora perspectivas para el próximo año que lo tenemos allá a la vuelta de la esquina. Bueno, nosotros como comerciantes vamos a seguir apostando justamente a ir, digamos, en camino hacia esa recuperación tan deseada, vamos a seguir trabajando para eso, pero también vamos a seguir haciendo la presión necesaria, vamos a seguir argumentando lo que sea necesario frente a quienes hacen políticas públicas, especialmente en el combate de dos problemas que nos han afectado muchísimo, como son los ilícitos aduaneros y la informalidad. Son dos Mm. aspectos que estamos muy convencidos de que es necesario abordarlos. Hemos conversado con nuestro interlocutor, que es el Ministerio de Comercio, con quienes, por supuesto, hay la mayor disposición. Queremos trabajar en conjunto porque, primero, los ilícitos representan un problema terrible, primero para el fisco, deja de percibir, segundo para el comerciante, porque es una competencia desleal contra quienes sí cumplen con todas las normativas, pero el más perjudicado de los ilícitos aduaneros es el consumidor, quien podría estar comprando productos sin calidad, productos Mm. falsificados, y eso realmente puede ser un problema no solo de salud pública, sino puede ser un problema incluso que atente contra la vida del consumidor. Claro, cuando hablas Entonces, de ilícitos aduaneros, lo sí, que pasa es que también me imagino que allí el consumidor ve precios más así es. atractivos, ¿no? Sí, así es, pero es necesario, es muy importante que tenga claro que cuando hay un diferencial de precio tan marcado, Algo podría pasa. estar, podría estar consumiendo productos Claro, que no son de calidad. Y ya claro. que estamos todavía en pre-Navidad, es importantísimo que la gente entienda que un juguete que no cumple con las normas de calidad puede atentar contra la salud de un niño, porque los niños se meten los juguetes en la boca. Mm. Y bueno, por eso es que tienen tanta normativa de calidad, no solo nuestros propios fabricantes de juguetes, sino la importación de juguetes tiene una normativa de calidad muy estricta, y esa es la razón, preservar la salud y la vida de los niños. Entonces, evidentemente, cuando el consumidor, y es un llamado que siempre hacemos, cuando el consumidor vea que el diferencial de precios es muy pronunciado, tiene que hacerse esa pregunta. Una autoparte, por ejemplo, que Ujú, tiene un precio muy diferente ujú. entre un comercio formal y Sí. uno que no es formal, pues tiene que haber una razón. Entonces, es importantísimo que el consumidor también adquiera esa conciencia, que entendemos, todos estamos buscando los mejores precios, pero también es verdad que algunos de esos precios son muy bajos, productos que vienen de un ilícito, y el Mm. ilícito generalmente se comercializa a través de vías informales. Entonces, es de alguna manera y luego, lo segundo, hemos visto incluso durante la pandemia, han crecido en Venezuela ciertos emprendimientos, etcétera. La única manera de que esos emprendimientos puedan crecer, puedan pensar en exportar, puedan multiplicarse el número de sucursales es a través de la formalidad. Si nosotros hacemos la formalidad imposible de alcanzar, estamos primero colocando al comerciante formal en el dilema de cerrar o pasar a la informalidad, y no estamos dejando que ese emprendedor pueda crecer. Entonces, son dos Mm. aspectos muy Hablabas importantes. entonces de ilícitos aduaneros y el segundo, Y la informalidad. la La informalidad. informalidad como un problema real para el Mm. crecimiento y para que podamos incluso, porque siempre hemos dicho, el informal no es informal porque quiere, es porque a veces no le queda otro remedio, porque Mm. el costo de la formalidad es demasiado alto en Venezuela. Bueno, y el costo de la formalidad también, todo el tema de los permisos, la burocracia. Exacto, todo eso, Ujú. todo eso. El número de días necesarios para poder sacar un permiso. Todo eso hay que abordarlo. Entendemos que hay una muy buena disposición de parte del ministerio. Eso te iba a Eh, preguntar, si Ujú. ustedes se reúnen con frecuencia Sí. con el sector gubernamental.
Sí, bueno, como decía, nuestro interlocutor es el Ministerio de Comercio. Con la ministra tenemos una conversación respetuosa, fluida y frecuente, Ujú, cosa que ya es bastante. ujú. Y por supuesto la vamos a seguir manteniendo así, por supuesto, de nuestra parte. Hay una disposición. Incluso en la última conversación que tuvimos en ocasión del Día del Comercio, lo dijo públicamente delante de todos los presidentes de Cámara presentes, que bueno, que el año que viene era un año que íbamos a trabajar en conjunto para abordar estos dos aspectos. O sea, hubo un Sí. compromiso incluso público y nosotros vamos a colaborar en todo lo posible para que eso sea así. Siempre se piensa, pues, ustedes son la primera línea, ¿no? Ujú. Que los comerciantes son a veces pues los que suben los precios de manera indiscriminada, son los malos de la película. ¿Tú qué dirías ante esta visión que, bueno, pudiera desarrollar alguno, ¿no? Bueno, la verdad que yo soy muy sincera, yo creo que eso ha cambiado bastante y Ok. lo vemos en los mostradores, ¿ok? Los Ujú, vemos porque justamente, bien sea por la pandemia, bien sea por la crisis, en todos los hogares venezolanos hay un emprendedor. ujú, Hay alguien que hace algo, alguien que fabrica algo, alguien que tiene alguna idea que ha ido desarrollando. Y como siempre decimos, el emprendimiento es un antídoto contra el populismo ujú, porque ese emprendedor empieza a entender lo que significa tener un negocio. Entonces, claro, ya cuando va al comercio tiene una visión diferente. Entonces, yo creo que ese espíritu ujú. que de alguna forma se ha ido desarrollando en los venezolanos para poder salir de la crisis, teniendo por lo menos en cada familia un emprendedor, ha hecho que de alguna manera esa comprensión de lo que nos Mm, toca a nosotros los comerciantes sea aún mayor. mm. Y justamente por eso es que decimos que el emprendimiento es el mejor antídoto contra el populismo. Y por parte del gobierno, pues hay también el entendimiento de los márgenes de ganancia razonables. Sí, vamos a justamente a trabajar en eso porque Ujú, justamente lo que se estipula de acuerdo a las disposiciones gubernamentales en cuanto a márgenes no están contemplando algunos costos que a nosotros se nos han incrementado muchísimo y es lo que vamos a estar revisando con ellos a principios del año que viene. Insisto, de parte de ellos hay una muy buena disposición. Nosotros tenemos, por supuesto, que preparar una buena argumentación para poder defender nuestro punto, ¿no? Comprar en Venezuela a veces no es tan fácil porque, bueno, está el tema de la divisa, el efectivo en bolívares, los métodos de pago. ¿Qué tanto está fluyendo esa forma de pago en el país? Tal vez con la mejora del sector de las telecomunicaciones, la internet está pues mucho más ágil en algunos sectores del país, en algunas zonas del país, pero no sé, también, no sé si ustedes han evaluado este hecho. No, bueno, tal como tú señalas, eso está bien en algunas regiones del país. Ujú, En realidad hay problemas de conectividad todavía en algunas zonas que son muy fuertes, eso debido a que justamente el sector de telecomunicaciones no ha podido reponer incluso instalaciones que han sido robadas, que han tenido problemas, digamos, de hurto, etcétera. Eso, reponer esos equipos es muy costoso. Regresamos al tema crédito, etcétera, que es importante reactivarlo porque eso ha limitado un poco que se repongan esos equipos o que se le coloquen equipos a zonas que no los tienen. Entonces, eso por supuesto hace muy complejo todo lo que es la forma de pagar y de cobrar dentro del comercio, porque cuando no tienes una buena señal, pues definitivamente claro. tienes que buscar métodos alternativos, ¿no? El comercio tiene que adaptarse, eso es lo que nosotros hacemos. Siempre hemos señalado, los que decidieron utilizar el dólar como moneda no fuimos nosotros, fue el mercado que decidió que esa moneda era más confiable y nosotros tuvimos que adaptarnos a eso, porque ha sido bastante complejo. Una operación que en cualquier país del mundo demora segundos, en Venezuela demora minutos y minutos que a veces se convierten en horas Sí. porque tienes problemas muchas veces para pagar alguna. Vemos por ejemplo, cuando uno va a algunos supermercados, gente que tiene que dejar el carrito completo a un lado porque no logró ninguna de las 3 o 4 formas de pago que podía usar. Y eso es tiempo que pierde la gente, eso es incomodidad y por supuesto genera incluso conflicto entre la cajera y el comerciante y a veces no es culpa ni siquiera de nosotros. Entonces, el mundo ideal de un comerciante es que una transacción, que una compra termine rápidamente, ¿no? Claro.
y eso a veces en Venezuela es bastante complejo. En algunas regiones del país es muy, muy complejo y por eso justamente, bueno, hay regiones del país donde, por ejemplo, en el estado portugués, en una región donde cosechan café, la forma de pagar en el comercio es con café porque no tienen buena conexión, son pueblos en que no llega la conexión de manera eficiente y están en ese nivel, pues que tienen que pagar con café los Sí. productos que consumen. Entonces eso en un país, a eso me refería al principio de nuestra conversación con las profundas diferencias que existen, ¿no? Entre algunas ciudades y algunas otras ciudades del país, ¿no? Tiziana, Que yo creo sí, tenemos que superarlas, el país es claro. uno solo, ¿no? Ya para finalizar, no sé, tú hablas pues desde el principio, hablaste del corte anterior, de un crecimiento pues bastante dispar, pero no sé si han promediado este crecimiento este año y las expectativas del año que viene. No sé si manejan números al respecto. La verdad que siempre decimos que los promedios justamente por esa gran diferencia tienden a ser injustos, ¿no? Ujú. Pero sí, nos reportan algunos sectores un crecimiento del 8, entre 5 y 8, y otros sectores nos reportan crecimiento entre el 8 y el 12, ¿no? Mm. Pero ninguno supera esa cifra. ¿Y para expectativas para el año que viene, mayores o Bueno, menores? por lo menos que sea un crecimiento sostenido. Nosotros Mm. lo que aspiramos es crecimiento sostenido, porque lo que ocurrió este año genera mucha incertidumbre. Tres meses relativamente buenos para después parar. Nosotros aspiraríamos a un crecimiento sostenido. Eso es quizás yo creo que Sí. la mayor aspiración. Bueno, muchísimas gracias, Tiziana. Feliz Navidad, feliz Y, año. Si no hablamos, si no nos vemos, todo lo mejor. igualmente para toda la familia tan querida tuya y toda la familia, por supuesto, que trabaja en estos medios que tanto nos ayudan a divulgar nuestras ideas. Muy felices fiestas a todos. Un gran abrazo, Tiziana. Bueno, amigos, vamos a hacer entonces una nueva pausa y regresamos con todos ustedes aquí en A Tiempo.